El rapto de las Sabinas, un mito de violencia y alianza. El rapto de las Sabinas es uno de los episodios más significativos y complejos de la mitología romana, una historia que no solo aborda los orígenes de Roma, sino que también explora temas de poder, violencia, alianza y reconciliación. Este relato fundacional ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos, y su influencia se ha extendido a través de la historia, el arte y la cultura romana. A continuación, presentamos una narración detallada de este mito, explorando sus raíces, su desarrollo y sus implicaciones para la identidad romana, la fundación de Roma y la necesidad de mujeres. Para comprender el contexto del rapto de las Sabinas, es esencial primero considerar los primeros días de Roma bajo el liderazgo de Rómulo, su fundador y primer rey. Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo, quien, tras haber matado a su hermano gemelo Remo, se convirtió en el único líder de la nueva ciudad. Rómulo estableció la ciudad en la colina del Palatino, donde él y su hermano habían sido criados por un pastor después de ser amamantados por una loba, según la leyenda. Una vez establecida la ciudad, Rómulo se enfrentó a un problema crítico, la falta de habitantes. Aunque había atraído a una gran cantidad de hombres, en su mayoría pastores y marginados de otras regiones, la población carecía de mujeres, lo que ponía en riesgo la viabilidad a largo plazo de la ciudad. Sin mujeres, Roma no podría crecer ni prosperar, ya que no habría nuevas generaciones que garantizaran su continuidad. Rómulo intentó resolver este problema mediante negociaciones pacíficas. Envió embajadores a las ciudades vecinas para pedir en matrimonio a sus mujeres, ofreciendo alianzas y la promesa de un futuro próspero en Roma. Sin embargo, las ciudades vecinas, desconfiadas de la nueva y emergente Roma, rechazaron estas propuestas, temerosas de que una alianza matrimonial fortaleciera demasiado a los romanos. Esta negativa dejó a Rómulo sin opciones pacíficas, lo que lo llevó a idear un plan mucho más audaz y controvertido: la fiesta de Neptuno y la trampa de Rómulo. Ante el rechazo de sus vecinos, Rómulo decidió tomar medidas drásticas. Ideó un plan para atraer a las tribus vecinas a Roma bajo un pretexto pacífico, solo para luego secuestrar a sus mujeres. Para llevar a cabo su plan, Rómulo organizó un gran festival en honor a Neptuno Ecuestre, el dios de los caballos y los mares, y anunció la celebración a todas las ciudades vecinas. Este festival, conocido como Consualia, se celebraría con grandes carreras de caballos, competiciones deportivas y espectáculos, con el fin de atraer a la mayor cantidad posible de visitantes. Las tribus vecinas, atraídas por la perspectiva de un gran espectáculo, acudieron en masa a Roma. Entre ellas se encontraban los latinos, los etruscos y, lo que sería más significativo para la historia, los sabinos. Estos últimos eran una tribu poderosa y antigua que vivía en la región montañosa al noreste de Roma. Los sabinos llegaron a Roma con sus familias, confiados en la hospitalidad y buena fe de los romanos. El festival comenzó con grandes celebraciones, carreras y competencias. Los romanos, aparentando una actitud amistosa, dieron la bienvenida a sus vecinos y los invitaron a disfrutar del evento. Sin embargo, Rómulo y sus hombres tenían otros planes. En un momento señalado, mientras la atención de todos estaba centrada en las competiciones, Rómulo dio la señal para que sus hombres actuaran. Los romanos se lanzaron sobre las mujeres de las tribus vecinas, secuestrándolas en medio del caos y la confusión. Las mujeres fueron arrebatadas de los brazos de sus padres y esposos, y llevadas a la fuerza a la ciudad. Los hombres de las tribus vecinas, sorprendidos y superados en número, no pudieron hacer nada en el momento y se vieron obligados a huir, jurando venganza. La reacción de las tribus vecinas. El secuestro de las Sabinas y otras mujeres de las tribus vecinas provocó una reacción inmediata y furiosa. Las tribus que habían asistido al festival, humilladas y ultrajadas, se retiraron a sus ciudades, donde comenzaron a planear su venganza contra los romanos. Entre estas tribus, los sabinos, liderados por su rey Tito Tacio, fueron los más decididos a recuperar a sus mujeres y castigar a Rómulo por su traición. Las otras ciudades también se prepararon para la guerra, pero fue Tito Tacio quien tomó la iniciativa. Los sabinos eran conocidos por su destreza en la guerra, y su rey estaba decidido a no permitir que los romanos se salieran con la suya. Mientras tanto, Rómulo, consciente de la inevitable represalia, se preparó para defender su ciudad y comenzó a consolidar el apoyo de los romanos, tanto hombres como mujeres. Es importante destacar que, en medio de la preparación para la guerra, Rómulo trató de ganarse el favor de las mujeres secuestradas. En lugar de tratarlas como prisioneras, les ofreció un estatus honorable como esposas de los romanos. Les prometió que tendrían derechos en Roma, que serían respetadas y que sus hijos serían ciudadanos libres. Estas promesas no solo buscaban apaciguar a las mujeres, sino también consolidar la posición de los romanos frente a la inminente guerra. Las mujeres, aunque inicialmente traumatizadas y furiosas por su secuestro, comenzaron a aceptar su nueva situación,
especialmente cuando se dieron cuenta de que la alternativa podría ser mucho peor en medio de un conflicto violento. Algunas de ellas incluso empezaron a formar lazos con sus captores, lo que complicaría aún más el conflicto que se avecinaba. La guerra entre sabinos y romanos. Tito Tacio y sus sabinos finalmente se prepararon para marchar sobre Roma. Sin embargo, antes de lanzar un asalto frontal, decidieron utilizar la astucia para abrirse paso en la ciudad. Según la leyenda, los sabinos sobornaron a Tarpeya, la hija del comandante de la fortaleza romana en la colina del Capitolio. Tarpeya, seducida por la promesa de recibir lo que los sabinos llevaban en sus brazos izquierdos, que ella pensaba que eran joyas, abrió las puertas de la fortaleza a los invasores. Pero en lugar de joyas, los sabinos llevaban sus escudos, y una vez dentro de la fortaleza, la aplastaron con ellos, matándola en el acto. Este acto de traición permitió a los sabinos tomar una posición fuerte en la colina del Capitolio, desde donde lanzaron su ataque contra el resto de Roma. Rómulo y sus hombres se vieron obligados a defender la ciudad en una feroz batalla que duró varios días. Los romanos lucharon con desesperación, conscientes de que la supervivencia de su ciudad estaba en juego. La batalla entre los romanos y los sabinos se libró principalmente en la zona conocida como el Foro, que en ese momento era un terreno bajo y pantanoso entre las colinas del Palatino y el Capitolio. Fue aquí donde las dos fuerzas chocaron, y donde se desarrollaron algunos de los enfrentamientos más intensos. Según la leyenda, en un momento crítico de la batalla, cuando parecía que los sabinos estaban a punto de derrotar a los romanos, Rómulo rezó a Júpiter, prometiéndole un templo si ayudaba a Roma a vencer. En respuesta, Júpiter intervino, inclinando la balanza a favor de los romanos, quienes lograron repeler a los sabinos y retomar el control de la ciudad. La intervención de las sabinas. Justo cuando la guerra parecía destinada a destruir tanto a los romanos como a los sabinos, ocurrió un evento inesperado que cambiaría el curso de la historia. Las mujeres sabinas, las mismas que habían sido secuestradas y obligadas a casarse con los romanos, se interpusieron entre los ejércitos enfrentados. Llevando a sus hijos en brazos, las mujeres sabinas corrieron al campo de batalla, colocándose entre sus padres y hermanos por un lado y sus esposos e hijos por el otro. Las sabinas, en medio de lágrimas y súplicas, pidieron a ambos bandos que cesaran la violencia. Se lamentaron por la situación en la que se encontraban, atrapadas entre dos grupos de hombres a quienes amaban, sus padres y hermanos de nacimiento, y sus esposos e hijos de Roma. Las mujeres argumentaron que, si la guerra continuaba, no solo perderían a sus esposos y padres, sino que ellas y sus hijos quedarían desamparados, sin familia y sin patria. Esta intervención de las sabinas fue un momento crucial de reconciliación. Sus súplicas conmovieron tanto a los romanos como a los sabinos, quienes, al ver a sus mujeres y niños en peligro, comenzaron a reconsiderar la guerra. Tito Tacio y Rómulo, movidos por el valor y la desesperación de las sabinas, decidieron negociar un acuerdo en lugar de continuar con el derramamiento de sangre. La paz y la alianza entre romanos y sabinos. El resultado de las negociaciones fue un acuerdo de paz que unió a los sabinos y romanos en una única comunidad. Tito Tacio y Rómulo acordaron gobernar juntos Roma como reyes, compartiendo el poder y uniendo a sus pueblos en una alianza que beneficiaría a ambos. Los sabinos se establecieron en Roma, y la ciudad se expandió para incluir sus territorios y recursos. Esta alianza entre romanos y sabinos fue un punto de inflexión en la historia temprana de Roma. La unión de estos dos pueblos no solo fortaleció la ciudad en términos de población y recursos, sino que también marcó el comienzo de una cultura mixta, donde las costumbres y tradiciones de ambos grupos se entrelazaron para formar una nueva identidad romana. La intervención de las sabinas, por tanto, no solo evitó la destrucción de Roma, sino que también cimentó su crecimiento y su camino hacia la grandeza. Además de la alianza política, el mito del rapto de las sabinas también tuvo un impacto duradero en la religión y la cultura romanas. En memoria de la paz lograda, se establecieron varios ritos y festivales que celebraban la reconciliación entre romanos y sabinos. Uno de los más importantes fue el Festival de Consualia, que originalmente había sido utilizado como pretexto para el rapto, pero que posteriormente se convirtió en una celebración de la paz y la unidad. Interpretaciones y legado del mito. El rapto de las sabinas es una historia cargada de simbolismo y ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos historiadores y mitógrafos ven en el mito una alegoría de la integración de diferentes tribus y culturas en la formación de Roma. Según esta interpretación, el rapto representa la absorción de los sabinos por parte de los romanos, y la posterior alianza refleja el proceso de sincretismo cultural que caracterizó a la ciudad en sus primeros años. Otros interpretan el mito desde una perspectiva moral y política, destacando cómo la violencia y la traición dieron paso a la reconciliación y la paz, lo que refleja la idea romana de que la guerra, aunque destructiva, puede conducir a un orden social superior cuando es seguida por la justicia y la integración. El
papel de las mujeres en la historia también ha sido ampliamente discutido. Las sabinas, aunque inicialmente víctimas de un acto brutal, terminan siendo las heroínas de la historia, utilizando su agencia para detener la guerra y forjar la paz. Este aspecto del mito ha sido interpretado como una reflexión sobre el poder de la maternidad y la familia en la sociedad romana, donde las mujeres, a pesar de su posición subordinada, podían desempeñar roles cruciales en momentos clave. En términos de legado, el rapto de las sabinas ha dejado una marca indeleble en la cultura y el arte. El mito ha sido representado en innumerables obras de arte, desde esculturas y pinturas hasta literatura y teatro. En la edad renacentista, artistas como Giovanni da Bologna y Nicolás Poussin reinterpretaron el mito en sus obras, destacando tanto la violencia del rapto como el momento de reconciliación. Además, la historia del rapto de las sabinas ha sido utilizada a lo largo de los siglos para reflexionar sobre temas como el poder, la violencia y la legitimidad. En la cultura popular, el mito sigue siendo una referencia poderosa, utilizada en narrativas que exploran la fundación de comunidades, la guerra y la paz. El rapto de las sabinas en la historia de Roma. El rapto de las sabinas no es solo un mito, sino una parte integral de la identidad romana. La historia encapsula las tensiones y contradicciones inherentes a la fundación de Roma, la mezcla de violencia y diplomacia, la fusión de culturas y la capacidad de los romanos para transformar el conflicto en alianza. En este sentido, el mito no solo explica los orígenes de Roma, sino que también proporciona una visión sobre el carácter de la ciudad y su gente. Roma, nacida de la unión forzada de diferentes tribus y culturas, se convertiría en una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. El mito del rapto de las sabinas, con sus lecciones de reconciliación y alianza, resonaría a lo largo de la historia de Roma, reflejándose en sus políticas de expansión y en su capacidad para integrar a los pueblos conquistados en su imperio. En última instancia, el rapto de las sabinas es una historia que, a través de su combinación de mito, historia y moral, continúa fascinando e inspirando, ofreciendo una visión profunda sobre los orígenes y la esencia de Roma. Como tal, sigue siendo una parte fundamental de la narrativa histórica y cultural de la ciudad eterna, un recordatorio de cómo la violencia puede, en ciertos contextos, dar lugar a la paz y la unidad.